¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hablar de uno de los principios más importantes para que progreséis en vuestro entrenamiento. De hecho, vamos a hablar del principio de sobrecarga progresiva. Así que quédate porque este vídeo te interesa muchísimo, es la base de todo. Bueno, compañeros, antes de empezar, por supuesto, Álvaro, bienvenido y encantado de tenerte por aquí. Lo mismo digo. De hecho, quiero comentarles que para complementar este vídeo hemos preparado una pedazo de formación muy chula y gratuita que tenéis y podéis descargar de la descripción. Así que bueno, vamos a dejarla abierta 2 o 3 días, así que si estás viendo esto, descárgala. Y como digo, va a complementar muy bien este vídeo y sobre todo entender que es la base para empezar a programar y la base para empezar a progresar. Así que vamos a darle caña. Bueno, lo primero que tenemos que entender para hablar del principio de sobrecarga progresiva es qué es. Y al fin y al cabo este principio lo que nos dice es que a lo largo del tiempo tenemos que intentar ir acumulando cierto trabajo y ir acumulando ciertos estímulos en lo que sería nuestro entrenamiento para intentar adaptarnos a estos estímulos. ¿Cuál es el problema? Que vemos en los gimnasios gente que lleva haciendo lo mismo durante meses y sabemos que tenemos una capacidad de adaptación a ese estímulo y si no lo cambiamos cada cierto tiempo, pues nos vamos a adaptar y no vamos a progresar. De hecho, vamos a ir con el rendimiento en picado hacia abajo. De hecho, otro problema muy frecuente que solemos encontrarnos en los gimnasios es que directamente empezamos a entrenar y hacemos todo lo posible, lo máximo, con todo. Y claro, eso al final, como explicamos ahora, tienes patas muy cortas. Por eso, empezar siempre desde abajo es lo que tenemos que intentar entender. Eso es. Entonces, para ello hemos preparado un pequeño esquema para enseñaros qué es el principio de sobrecarga progresiva. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es la carga que vamos a aplicar en lo que sería a lo largo de las semanas, a lo largo de lo que sería pues, un mesociclo, una temporada, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante que es el umbral mínimo. ¿Qué sería este umbral mínimo? Bueno, pues la mínima carga posible que tenemos que aplicar en el entrenamiento para que ésta nos genere adaptaciones. Y os preguntaréis, ¿y cómo sé dónde está ese umbral mínimo? Bueno, en realidad esto no es una ciencia exacta. Prueba y error. Eso es prueba y error. Entonces, un tip que os puedo dar que va a ser muy práctico es que vayáis apuntando poco a poco, cada vez que hacéis un levantamiento, un poco lo que serían las cargas que vais moviendo. Y lo que tenéis que intentar es, con la menor cantidad de trabajo posible, ver cómo poco a poco vais mejorando esas cargas. Por ejemplo, vamos a hacer 4 series a la semana, solo de press de banca, y vamos a ver qué progresión de cargas tenemos con las mismas repeticiones. Entonces, imaginaros que hacéis 4 series de 10 repeticiones durante 4 semanas y veis que con esas 4 series de 10 repeticiones cada vez podéis poner un poquito más de peso. Pues si pusiéramos 3 series de 10 repeticiones y veis que no estáis mejorando, significa que esas 4 series es el umbral mínimo para poder mejorar. Digamos que este umbral mínimo es el punto de partida para poder empezar. Es, digamos, lo que hemos dicho antes, que el error principal que nos encontramos en los gimnasios es que la gente empieza directamente haciendo todo, cuando el consejo que de verdad intentaría tomar es empezar haciendo lo mínimo posible, que es este umbral que te hace progresar, y a partir de ahí plantear esta progresión, que es precisamente lo que queremos comentar y lo que queremos hablar. ¿Por qué? Porque eso te permite mucho más margen de mejora que si empiezas en un punto más arriba o en un punto más abajo. Por eso la importancia de entender este punto. Eso es. Entonces, una vez que sabemos qué es el umbral mínimo, tenemos que tener en cuenta que para aplicar el principio de sobrecarga progresiva, todas las cargas tienen que superar este umbral mínimo, porque si no, no tiene sentido. Es decir, si voy al gimnasio a acumular un trabajo que no me genera ningún tipo de efecto a nivel de adaptarme y poder mejorar, pues para eso no vayas al gimnasio. Entonces, para ello, como bien decimos, os hemos preparado este esquema. ¿Qué significan estas líneas de aquí? Sería el umbral mínimo en el cual nosotros tenemos que ir por encima, es decir, aplicar esas cargas por encima de ese umbral mínimo. Pongamos, por ejemplo, 4 series, ¿bien? Pues entonces, imaginaros que aquí hemos empezado a hacer 3 series, 2 series, una serie, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, la progresión va hacia abajo. Aquí no estamos aplicando una sobrecarga progresiva. ¿Por qué? Porque vamos por debajo del umbral y aparte de ello, no estamos haciendo el entrenamiento cada día más difícil, sino cada día más fácil. Aquí vamos a hacer el entrenamiento cada día más difícil, pero no estamos superando ese umbral mínimo. Por lo tanto, aunque haya una sobrecarga progresiva, no cumple ese principio de tener que superar ese umbral mínimo. Aquí sí que estamos por encima del umbral mínimo, pero la sobrecarga no es progresiva a nivel de que lo estamos haciendo más difícil, de hecho lo estamos haciendo más fácil. Esto, por ejemplo, nos podría venir bien en una puesta a punto para powerlifting, es decir, intentar hacer lo que sería un tapering, un picking, etcétera, etcétera. Y luego, aquí sí que tendríamos el escenario de la sobrecarga progresiva. Empezamos haciendo lo mínimo posible que nos permite mejorar y vamos poco a poco aumentando lo que sería ese trabajo a nivel de serie, repeticiones, kilos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que es muy importante, como bien dice David, es intentar aprovechar cualquier tipo de estímulo. Es decir,
estamos acostumbrados a ver estudios que duran 4, 12 semanas y intentar replicarlos, es decir, que la temporada de aumentar la masa muscular dure en 4 o 12 semanas. Y no es así, o sea, nuestra temporada tiene que durar toda la vida, por lo tanto no seáis unos ansias de estar todo el rato diciendo, no, pues mañana hago una repetición más. No. Espera a que tu cuerpo se adapte a esa repetición del todo, exprimir al máximo cada vez que hagas un poco más difícil ese entrenamiento y una vez que lo exprimas, cambias, ¿vale? Entonces, por eso os hemos preparado otra figura, que sería un ejemplo que la gente suele hacer. Por ejemplo, aquí tenéis lo que sería el umbral mínimo, ¿bien? ¿Y cuál es el error? Que aquí no estamos empezando en el umbral mínimo. Imaginaos que son 4 series y estamos empezando con 6 series. Pues todo este rango de aquí lo estamos perdiendo. O sea, es decir, ya estamos perdiendo esta parte de aquí. Y a nosotros eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque necesitamos estar al principio con esas 4 series, cuando nos hayamos adaptado a esas 4 series subir a 5 y cuando nos hayamos adaptado a esas 5 subir a 6. Entonces ya estamos perdiendo tiempo a la hora de progresar y estamos empezando a aplicar una carga que tampoco nos hace falta, porque si podemos progresar con mucho menos, pues mejor. ¿Bien? De hecho, para comentar esta información, entender que normalmente cuando surgen estudios científicos que hablan de hipertrofia, tendemos a ser bastante sensacionalistas y tendemos a imitar perfectamente lo que hacen esos estudios. Y al final hay que entender que cualquier cosa nueva que le impliques a un conjunto de personas, sobre todo si son novatos, como pasa en los estudios, le va a hacer progresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes que intentar ver qué es lo que sucede en 4 o 12 semanas en un estudio, porque prácticamente van a mejorar con cualquier cosa, sino en cómo lo vas a plantear, como has dicho tú, en tu vida, para no parar de mejorar. Entonces, que entendamos que, como pasa siempre, cualquier estímulo que le des a estas personas novatas van a progresar, pero eso no es representativo de lo que va a suceder contigo. Eso es. Al final, como bien comentamos, tenéis que intentar mirar muchísimo más a largo plazo, no intentar agotar todas las balas que tenéis en la recámara en 4 semanas, porque utilizamos técnicas avanzadas de hipertrofia, técnicas avanzadas de fuerza durante un año y de repente llegamos y decimos, ¿y ahora qué hago? O sea, ya lo he utilizado todo, ahora a ver a qué me adapto. Entonces tendremos que volver casi al principio para intentar volver a adaptarnos otra vez a lo nuevo. Y luego, siguiendo con lo que sería esta explicación, vemos como esta persona, después de lo que sería 4 semanas, ha llegado, ha hecho una sobrecarga progresiva, pero lo que no ha hecho ha sido llegar a lo que sería el máximo, lo que nosotros llamamos que es el máximo volumen recuperable, que es la máxima cantidad de trabajo que una persona puede hacer y de la que se puede recuperar. Entonces la idea es empezar desde el umbral mínimo hasta el máximo volumen recuperable, porque de esa manera estamos aprovechando todo el rango de trabajo y nos estamos adaptando cada vez a cada mínimo estímulo que le estamos dando y creando esa sobrecarga progresiva. Entonces, bueno, la formación que os hemos preparado aquí abajo habla de cómo identificar este máximo volumen recuperable, así que seguramente que os va a encantar. Bueno, al final comentar que, como hemos dicho, la tenéis aquí abierta unos días y simplemente lo hemos hecho aparte porque no daba tiempo a explicar todo esto en un vídeo, ya se nos ha hecho bastante largo y lo complementa muy bien. Entonces, hemos entendido qué es el volumen mínimo y cómo progresar con él, y bueno, pues tenéis una información muy valiosa aquí abajo, gratuita, que directamente pues, te complementa el cómo entender el umbral máximo y complementar todo. Como digo, este vídeo es muy importante, sé que para muchas personas va a ser muy denso, pero al final es la base para programar y es la base para planificar. O sea, si no entiendes cómo programar y cómo hacer esa sobrecarga, realmente no entiendes la base. Así que bueno, pues esperamos que os haya ayudado. Si así es, agradecemos un montón vuestra manita arriba. Y bueno, pues sobre todo comentaros que nos gustaría meternos bastante con esta parte de programación y que estamos dispuestos a ello, pero queremos un poquito de respuesta por vuestra parte. Así que si nos dejáis unos cuantos likes, pues ya sabéis que estaremos encantados de seguir con ello. Eso es, habrá otro vídeo. Compañeros, un gran abrazo y Álvaro, un placer.